Vamos a ver primero una definición breve, a grosso modo, de lo que es un transformador, recopilación de información que debemos de tener previo a iniciar con los trabajos, partes de un transformador, pruebas de recepción, pruebas de hermeticidad, montaje de piezas, ensamble de componentes críticos y además de inspección y prueba, inspección interna, pruebas de punto de rocío, proceso de secado y lo que implica el llenado de un transformador de aceite, así como las pruebas finales de aceptación en sitio. Bueno, pues estamos en el medio eléctrico, creo que ya está un poco de más profundizar en lo que es un transformador. Vamos a dar un concepto muy breve y rápido, donde un transformador es básicamente una máquina eléctrica, la cual se encarga de ajustar los niveles de tensión y de corriente. Vamos a tener un devanado primario, que es por el cual vamos a alimentar dicho transformador con energía eléctrica alterna, y a la salida vamos a tener diferentes niveles de tensión. Pueden ser tipo elevadores, es decir, que la tensión de salida va a ser superior a la tensión de entrada. Pueden ser reductores, que la tensión de salida va a ser menor a la de entrada. Y pues básicamente sus componentes o el transformador está constituido de un devanado primario, un devanado secundario, como acabo de mencionar, los cuales están enrollados en un núcleo. A grosso modo, eso es lo que es un transformador. No vamos a profundizar en temas de electromagnetismo porque se extendería bastante, pero ese sería un transformador eléctrico. Ahora, estas tres imágenes trato de representar lo que quiero que podamos entender en esta conferencia, donde así en la primera y segunda imagen, así es como recibimos un transformador de potencia típicamente. Así nos lo entregan en sitio. En la primera imagen podemos ver pues una cantidad de cajas bastante numerosas, donde vienen todos los componentes accesorios que vamos a instalar al transformador. En la imagen central podemos ver lo que es el tanque principal, y adentro de él se aloja la parte activa del transformador, que es el núcleo con las bobinas. Entonces, como podemos ver, está completamente desnudo, le llamamos, no tenemos ningún accesorio montado. Entonces básicamente nos mandan así. Podemos tener dos tipos de puesta en marcha, con aceite o sin aceite. El caso sin aceite es el más extenso porque lleva proceso de secado, pruebas de humedad residual. Entonces vamos a hablar sobre la puesta en marcha de un transformador sin aceite, que sería el más extenso. Cuando vienen ya con aceite, únicamente pues vamos a omitir ciertos procesos, ¿verdad? En la tercera imagen, ese es el objetivo al cual queremos llegar. Seguir procesos, protocolos, normativas, estándares, instructivos del fabricante para poder llegar a esto. Este es un transformador clase 400 que tuvimos la oportunidad de armar hace poco tiempo, y este es el resultado final de nuestro trabajo. Entonces, vamos a hablar de todo lo que conllevó durante la charla. Recopilación de información. Previamente a iniciar con los trabajos es importante obtener información para saber cómo vamos a realizar los trabajos, e inclusive para hacer una oferta de presupuesto, pues porque no es lo mismo armar un transformador de 115.000 volts a un transformador de 400.000 volts. Entonces vamos a necesitar los protocolos de prueba del fabricante para cuando nosotros hagamos pruebas de aceptación en sitio, vamos a tener un comparativo y ver que realmente al final del transformador, cuando estamos haciendo esas pruebas, pues no sufrió ningún inconveniente durante los trabajos. Esquemas de dimensionamiento son muy importantes para saber qué vamos a armar, dónde van tanto accesorios como ciertos componentes. Esquemas de control. Para el momento de conectar, porque últimamente algunos fabricantes chinos mandan los transformadores y te mandan todo por aparte, indicadores. Entonces todo eso hay que conectarlo, y pues solamente necesitamos dichos esquemas para realizar la conexión. Procedimientos de fábrica. Normalmente nos apegamos a estándares nacionales o internacionales al momento de realizar la puesta en marcha del transformador, pero es muy importante seguir los procesos o protocolos que nos menciona el fabricante, porque a fin de cuentas es diseño de ellos. A fin de cuentas ellos nos van a dar una garantía que si no seguimos con sus procedimientos, pues solamente nos van a invalidar. Y obviamente también certificados de calibración de prueba de los equipos de prueba que vamos a estar utilizando nosotros como instaladores. Esto con el fin de que el cliente tenga una certeza de que las pruebas realizadas
tienen una incertidumbre pues tolerable o dentro de los márgenes permitidos. Componentes y accesorios de un transformador. Cuando recibimos el equipo, hay que hacer un checklist de los componentes y accesorios que nos manda el fabricante. ¿Con qué propósito? Pues ver que todo debe de haber llegado conforme a ellos lo indican. Puede llegar a pasar de que a medio de un montaje y cargado, estás instalando componentes, solicitas una pieza y al momento de buscar la pieza pues no está, entonces eso nos puede meter en apuros. No podemos comprometer un equipo en mantenerlo mucho tiempo abierto. Hay que recordar que un transformador le pega mucho la humedad. La humedad es el enemigo número de un transformador. Si hay mucha humedad, podemos comprometer la vida útil del transformador. Entonces es importante hacer un checklist de las partes y accesorios que nos manda el fabricante. Entonces, bueno, así de manera rápida, tenemos las boquillas de alta tensión, boquillas de baja tensión, tenemos torretas, tenemos un tanque conservador que a la vez está con un relevador Buchholz, tenemos válvulas de sobrepresión súbita, indicadores de temperatura, indicadores de nivel, ¿sí? Podemos también contar con sistema inverter y pues entre otros accesorios. Va a depender también del diseño que se haya pedido a fábrica, el tipo de accesorios que nos van a mandar. Bueno, ya una vez que hacemos un checklist, vamos a hacer pruebas de recepción. Las pruebas de recepción es la primera actividad crítica que nosotros debemos de supervisar. Y digo por qué crítica, porque previo a iniciar con los trabajos, debemos de corroborar que el equipo llegó en buen estado. Si no ha llegado en buen estado, pues bueno, no es viable a veces continuar con los trabajos. ¿Cuáles son las pruebas que hacemos de recepción? Hay dos, todas son importantes, pero hay dos que nos interesan muchísimo: las gráficas del detector de impacto y la prueba de resistencia de aislamiento nuclear. Un transformador, para que llegue al sitio final, pasó por izajes, maniobras de carga y descarga, y pues esto conlleva que podamos haber tenido algún movimiento en la parte interna del transformador. Los detectores de impacto nos ayudan a monitorear durante todas estas maniobras, durante todos estos traslados, si hubo la presencia de algún impacto con una fuerza considerable. No debemos de tener registros con más de 3 fuerzas, ¿sí? Entonces eso es importante. Se descargan las gráficas, observamos, y si no tenemos ningún evento representativo, bueno, podemos continuar. Prueba de resistencia de aislamiento del núcleo es muy importante. También nos puede ayudar a detectar si durante estas maniobras de izaje, de descarga, de traslado, hubo algún desplazamiento de la parte activa del transformador. Puede ser axial, puede ser radial. Entonces se hace la prueba de resistencia de aislamiento del núcleo. Típicamente se hace a 500 a 1000 volts durante 1 minuto, y pues el criterio de aceptación para la CFE aquí en México es de 200 megaohms como valor mínimo, para la IEEE, para transformadores nuevos, 500 megaohms como valor mínimo. Si traemos un cambiador bajo carga tipo reactivo, hay que también hacer resistencia de aislamiento al núcleo del reactor del cambiador bajo carga. También es importante realizarlo. Entonces estas dos pruebas nos van a ayudar a determinar si el equipo sufrió algún desplazamiento durante las maniobras que le menciono. La prueba de hermeticidad. Más que una prueba, el fabricante está obligado, o ellos por protocolo mandan el equipo con presión positiva. ¿Cuánto? Ellos van a determinar. Puede ser entre 3, 5, 8 P6. Nosotros cuando hacemos la inspección visual, al momento de recibir el equipo, hay que ver que tengamos presión positiva. Aunque tengamos una presión positiva es suficiente. Tenemos 1, 2, 3 PSI, es suficiente. Si llegamos a tener una presión 0, aguas, podemos tener presencia de una fuga. Y desde el tiempo en el que se embarcó el transformador hasta que lo dejamos o lo vamos a intervenir y lo recibimos, pudo haber tenido contaminación con la humedad del medio ambiente. Entonces eso es muy importante, que el equipo esté hermético. Y posterior, la prueba de punto de rocío. Tenemos presión, hacemos prueba de punto de rocío. En fábrica se hacen protocolos, procedimientos de secado que ya tienen muy estandarizados, pero es importante que nosotros corroboremos que realmente el equipo llegó con un valor de humedad residual aceptable. Aquí en México la CFE pide como valor máximo de humedad residual 0.3%. Bueno, ya una vez que recibimos el equipo y verificamos que todo esté en orden como debe de ser, podemos empezar, o previo a iniciar con el montaje de los componentes, hay que hacer ciertas pruebas. ¿Con qué propósito?
pues tratar de minimizar pérdidas de tiempo. Si nosotros llegamos y empezamos a instalar componentes y no nos cercioramos de que ellos estén en buen estado, pues obviamente al momento de instalarlo vamos a perder tiempo y cuando nos damos cuenta ya hasta que tengamos aceite o en medio de las pruebas finales y pues vamos a tener que hacer un retroceso y retrabajos. Entonces por eso es importante hacer pruebas previas para ciertos componentes. En este caso estamos hablando de los radiadores y tanque conservador y bolsa COPS. En los radiadores se hace prueba de hermeticidad, se aplica aire extra seco, puede ser 5, 3, 8 P6, valores típicos que usamos de acuerdo al fabricante. Lo dejamos reposar por periodos, pueden ser 12, inclusive 24 horas y verificamos después de este tiempo que no haya habido pérdida de presión. Además podemos aplicar solución carbonosa en tapones, válvulas que pudiera tener el radiador. Una vez que vimos que no tenemos pérdida, podemos decir que el radiador está en óptimas condiciones. La bolsa COPS igual hay que verificar que no tenga fisuras. Entonces la podemos, abrimos el registro hombre del tanque conservador, vemos que está inflada, si no está inflada lo inflamos. ¿A cuánto? Valor típico, media libra. También hay que ver manual de usuario cuánto nos recomienda presurizar. Una vez que presurizamos, podemos cerrar el tanque conservador, abrimos el bypass que hay entre el tanque conservador y la bolsa COPS y entonces ya podemos hacer la prueba de hermeticidad al igual que en los radiadores, exactamente lo mismo. ¿Sí? Dejamos reposar y vemos que no tenemos pérdida de presión. Para este punto, cuando hacemos prueba de hermeticidad al tanque conservador, ya debemos de haber instalado el indicador de nivel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a hacer una prueba de hermeticidad y después vas a volver a intervenir el equipo, ¿va? Puedes tener una fuga. Entonces para este punto ya debemos de instalar el indicador de nivel, ver que el recorrido del flotador sea el adecuado y bueno, hacer pruebas al indicador de nivel, que lo vamos a ver más adelante. Pruebas igual previas al ensamble, pruebas a las boquillas son muy importantes. Las pruebas que le hacemos es tap capacitivo, capacitancia, factor de potencia, collar caliente. Estas tres pruebas nos ayudan a verificar el correcto estado del aislamiento, la porcelana de las boquillas. Para tap capacitivo vamos a hacer C1, C2 y C total, aunque típicamente los fabricantes de boquillas nos sugieren que únicamente diagnostiquemos con C1, no teniendo un porcentaje de diferencia mayor a 5% el valor de placa respecto al valor medido. ¿Sí? Por la parte de factor de potencia igual debe ser un valor muy similar al que tenemos en el valor de placa, y en collar caliente no debemos tener pérdidas mayor a 100 miliwatts. Para los transformadores de corriente, típicamente vienen en los carretes o torretas que les llamamos. ¿Sí? Estas torretas también normalmente no vienen preensambladas en el transformador de fábrica. Entonces, también hay que hacer pruebas antes de instalar estas torretas, y las pruebas que se hacen a los transformadores de corriente son relación de transformación, polaridad, saturación y resistencia de aislamiento. Los criterios de aceptación ya va a depender del tipo de transformador de corriente que estemos analizando. Puede ser de protección, puede ser de medida, hay que ver el tipo de clase y ya de acuerdo a las características del transformador, pues vamos a dar un diagnóstico. Accesorios de protección. Igualmente, previo a ser instalados, hay que hacer pruebas. Hay que hacer una simulación de cada uno de los elementos, como son indicadores de nivel, indicadores de temperatura, relevador bujos, relevador de sobreflujo cuando aplique, válvulas de sobrepresión, y pues básicamente es lo mismo, corroborar que cada uno de los accesorios se encuentre en buen estado y no hagamos retrabajos. Para los indicadores de temperatura hay que verificar con el dossier o el manual de usuario que sí vengan a los set point ajustados a las temperaturas que vienen en el manual de usuario. Por decir algo, si el manual me dice que a 50 grados debe encender el primer paso del sistema de enfriamiento, pues hay que ver que sí no es 50 grados. Si no, hay que mostrar el set point y después hacen alarmas. Se verifica que haga el cambio de estado de los contactos y cuando aplique, que tenga sistema SCADA, pues que el sistema SCADA arroje proporcional de acuerdo a la lectura que está midiendo. Bueno, ya una vez que hicimos las pruebas previas de cada uno de los componentes que acabamos de platicar, pues ya venimos con lo interesante, con el montaje de las partes y los accesorios. Todos estos
componentes, partes y accesorios son de un volumen considerable, así como de su peso. Entonces usamos típicamente una grúa para armar los transformadores. Es importante, digo, no lo menciono aquí, pero es importante contar con expertos que sepan acerca de maniobras de izaje, porque son piezas un poco costosas. Entonces hay que tener la precaución al momento de instalar un transformador por el hecho de no comprometer ni el transformador ni a nuestro personal. Para el montaje de radiadores hay que retirar las bridas ciegas. Para acá, bueno, puntualmente para cada uno de los elementos que se va a instalar que requiera un empaque, hay que hacer una limpieza en la caja donde va alojado el empaque. Normalmente lo hacemos con alcohol isopropílico, colocamos el empaque nuevo y verificamos que esté en su posición correcta. Cada brida que se intervenga en un transformador nuevo debe tener un empaque nuevo y normalmente el fabricante nos manda un kit completo, ¿sí? Para evitar comprometer un equipo nuevo por un empaque nuevo, ¿no? Es un costo despreciable comparado con todo lo que conlleva el transformador. Entonces en este caso drenamos el radiador del aceite residual que pudiera haber conservado, limpiamos sus caras, ponemos un empaque nuevo y hacemos la instalación del radiador. Para el tanque conservador lo mismo, instalamos sus bases. El tanque conservador hay veces que tiene un grado de complejidad al ser instalado. ¿Por qué? Porque este se conecta a través de una tubería al tanque principal y a su vez intermedio en esa conexión tenemos el relevador bucos. A veces alinearlo lleva un poco de pericia. Hay que ver el sentido del relevador bucos. El relevador bucos tiene sentido, trae una flecha. Esa flecha típicamente debería de ir apuntando hacia el tanque conservador. Siguiendo con el montaje de las torretas, aquí tenemos diferentes imágenes de diferentes tipos de torretas. Una torreta de 400, una torreta de 230, bueno, aquí ya tres torretas montadas. Lo que mencionabas hace un momento respecto a los empaques, hay que tener mucho cuidado para evitar que dejar alguna suciedad o basura que pudiera provocarnos que el empaque no haga un sello correcto. Aquí va el empaque de la boquilla, ¿sí? Para boquillas ya de alta tensión muchas veces hay que hacer conexiones previas. Hay que hacer la conexión de la guía que sale de la parte activa del transformador hacia la torreta. Entonces hay veces que tenemos un espacio reducido. Importante, cuando se hagan conexiones mecánicas al interior de un transformador hay que consultar el dossier para ver el torque que nos sugiere el fabricante. Es muy importante, ¿sí? Porque una falsa sujeción al interior de un transformador nos puede meter en accidentes, y más cuando puede haber generación de gases por falsos contactos. Entonces hay que tener mucha precaución al momento de hacer estas conexiones en la parte interna, tanto de torretas como en boquillas. Aquí venimos en la parte de las boquillas, pues es lo que les comentaba. Aquí viene una secuencia de fotos donde se viene, o podemos observar la conexión que hacemos en las boquillas al interior del transformador. Es una boquilla de 400, la que estamos torqueando, consultamos el valor que nos recomienda el fabricante y bueno, una vez que hacemos el torque adecuado, hacemos el cintado con papel crepé y hay veces que nos mandan también cinta capacitiva. O sea, además de hacer la conexión, hay que tener la precaución de hacer estos procedimientos que nos sugiere el fabricante y que muchas veces hasta él mismo nos manda los insumos para que hagamos este tipo de trabajos. Y ya después viene el estático. En este caso el estático ya venía fijo en la torreta. Muchas veces que el estático hay que fijarlo a la boquilla. Es que tiene estos tornillos, ahí es donde se fija el estático. Al ser una parte móvil siempre hay que cerciorarnos que esté fija y bien asegurada. El transformador provoca vibraciones y si dejamos una parte con una falsa conexión mecánica, pues bueno, ahí vamos a tener o podemos llegar a tener ciertos detalles. Dentro del montaje de partes hay que tener precaución ya al instalar el transformador. Hay ciertas partes que el fabricante pone de embarque, generalmente vienen de otro color, ¿sí? A esas hay que retirarlas. Pueden ser bridas ciegas, pueden ser soportes, pueden ser inclusive indicadores de presión. Entonces, cuando ven ciertas partes de otro color en un transformador, pues es que esas se tienen que retirar, ¿verdad? Obviamente eso ya al final o durante los procesos de instalación del transformador. Bueno, ya una vez que hicimos
toda la parte de los componentes a consideración más importantes o más relevantes, se hace una inspección interna, siempre y cuando aplique. ¿Cuándo aplica? Cuando el fabricante nos lo permite. Hay fabricantes que son muy celosos con sus diseños de ingeniería, hay veces que no nos dejan accesar al interior del transformador. Entonces, cuando aplique, si tuvimos en el detector de impactos valores por arriba de los mencionados, la prueba de resistencia de aislamiento al núcleo no pasó, pues es obligatorio hacer la prueba de inspección interna. ¿Qué vamos a verificar en una inspección interna? Vamos a verificar que no haya sedimentos al interior del transformador. Aunque vienen sin aceite, siempre llega con un espejo de aceite limpio. Solo hay que ver que al interior no tengamos sedimentos. Hay que verificar aleatoriamente que traigan las marcas de torque en cada una de las conexiones mecánicas. Adicional, aleatoriamente, hay que torquear algunas conexiones al azar para verificar que todo se encuentre de acuerdo a como debería estar. Todo debería estar en perfecto estado, pero no estamos exentos de que a fábrica se les haya quedado un tornillo flojo, o por ahí que alguna guía quedó floja, algún soporte quedó comprometido, alguna guía está rompiendo distancia. Eso es importante en la inspección interna. Hay que tomar evidencia fotográfica en medida de lo posible, la mayor cantidad que se pueda, hacer un video si es necesario, para que el cliente quede pues satisfecho de que al interior del transformador todo está en orden. A fin de cuentas, esto es para nosotros, pues es respaldarnos de que hicimos un buen trabajo. Es muy crítica este proceso, porque a fin de cuentas vamos a ver la parte activa que no esté comprometida. Consideraciones que debemos de tener al momento de realizar la inspección interna: hay que verificar el contenido de oxígeno al interior del transformador, hay que dejar ventilar. Si el transformador estuvo presurizado previamente con nitrógeno, cuidado, el nitrógeno desplaza el oxígeno y puede haber asfixia. Entonces hay que dejarlo ventilar. Hay que, en medida de lo posible, si podemos instalar un sistema de rescate para la persona que va a ingresar al interior del transformador, hay que considerarlo. A veces por espacios o por diseño del equipo se complica, pero siempre hay que cuidar esa parte. Uso de EPP específico es muy muy importante. Botas de hule, traje Tyvek, guantes de nitrilo y gorra. Si entramos al interior del transformador, no nos ponemos gorra y tenemos presencia de alopecias, se nos caen los cabellos, puede haber presencia de descargas parciales cuando el equipo se utiliza. Es muy poco probable, pero hay una posibilidad. ¿Sí? Entonces, eso es importante al momento, es muy importante considerarlo al momento de realizar una inspección interna. Vamos a necesitar 2 personas para hacer inspección interna, cuando menos. El que va a ingresar, y vamos a tener un vigía que va a estar monitoreando y le va a estar preguntando cada cierto tiempo cómo se encuentra, si se siente bien y si puede continuar. El vigía se va a encargar de tener un registro en donde vamos a hacer un check de qué realmente ingresa al interior del transformador. Si estamos haciendo una verificación de torque, bueno, ponemos torquímetro con un dado de tal medida. Vamos a ingresar una llave igual para apretar alguna conexión, total, llave de tal medida. Si dejamos herramienta dentro de un transformador, imagínense que todo le va a necesitar. Entonces, por eso es que es una actividad crítica esta inspección interna. Bueno, ya hicimos inspección interna, cerramos los registros hombre, ya hicimos el ensamble de todos los componentes críticos. Técnicamente el transformador debería estar hermético, ¿sí? Confiando en que hicimos los trabajos debidamente con las precauciones y todo lo que conlleva, pero para corroborarnos hace la prueba de hermeticidad. La prueba de hermeticidad es muy parecida a la que les mencionaba en los radiadores. Vamos a inyectar ese aire extra seco o nitrógeno de ultra alta pureza, puede ser igual entre 5 y 8 P6, igual hay que ver que nos recomienda el fabricante. Lo vamos a dejar reposar por un periodo entre 12 y 24 horas. Vamos a observar que no tengamos pérdida de presión y pues con ello vamos a corroborar la prueba de hermeticidad. Podemos complementar. Bueno, primer tocado que hace vacío. O sea, ¿por qué no una prueba de vacío? Una prueba de presión. Ok, mira, hacemos también pruebas de vacío para el proceso de secado, y también en una prueba de vacío podemos hacer prueba de abatimiento, y la prueba de abatimiento nos puede detectar una posible fuga.
pero es un poco más, mira, si haces vacío para detectar una fuga, cuando corrijas o quieras corregir la fuga, vas a tener que romper el vacío nuevamente. Y visualmente y auditivamente es más detectable una prueba de hermeticidad con presión que con vacío. Sí se pueden detectar con vacío, pero es un poquito más complejo. Entonces, en general, o típicamente hacemos la prueba de hermeticidad con Pero a la hora que el transformador está funcionando y en los cambios de temperatura de los transformadores. Sí, cuando hace vacío, mira, me ha tocado casos puntuales que cuando hacen vacío es porque se inyectó el aceite caliente. Se inyecta caliente cuando filtras, exacto. Y cuando los líquidos o los fluidos, por temas de expansión, cuando aumenta la temperatura expanden, cuando disminuye la temperatura contrae. Entonces, si tú dejas un transformador o inyectas el aceite de un transformador caliente, todavía no entra en operación, lo llevas a 30, 40, 50 grados. Pero tiene una válvula. Bueno, la válvula, ¿te refieres a la de sobrepresión o la de alivio? Sí. O sea, la de sobrepresión es hasta que alcances 10 o 12 PSI. Sí. Entonces, con vacío no va a operar. Para la prueba de hermeticidad, casi siempre bloqueamos estas válvulas para evitar accionarlas de manera accidental, por así decirlo. Entonces, podemos hacer la prueba de hermeticidad con aire extra seco, inyectamos entre 5 y 8 PSI, dejamos reposar entre 12 y 24 horas. ¿Qué recomiendo? 24 horas. ¿Con qué propósito? Lo que hablamos con el ingeniero, el cambio de temperatura en los fluidos les afecta a la parte de expansión volumétrica. Entonces yo recomiendo 24 horas. ¿Con qué propósito? De que si inyectamos aire a las 12 de la tarde y estoy a 35 grados, pues al otro día voy a tener una temperatura similar, a excepción de que el clima cambie, ¿verdad? Y por otro lado, si lo checo a las 8 de la mañana, 7 de la mañana y tengo 10 grados, porque estoy en un estado donde el clima es un poco extremo, vamos a tener pérdida de presión. Y más que pérdida de presión, la expansión volumétrica y eso de las suyas ahí con la temperatura. Entonces, por eso es que recomiendo yo que se haga en un periodo de 24 horas. Si no puedes, pues obviamente por cuestiones de tiempo hay que hacer una corrección por cambio de temperatura. Y hay una ecuación por ahí de termodinámica que nos puede ayudar. También podemos complementar, Inge, una vez que presurizamos con la parte auditiva, luego ya 8 PSI, una fuga ya se escucha. En ese volumen de aire. En ese volumen ya se escucha. Con solución jabonosa, jabonómetro, los transformadores hacen unas maravillas como no tengo idea. Entonces podemos hacer solución jabonosa con algún detergente y aplicar en todas las unidades. Bueno, ya una vez que hicimos humedad, hermeticidad, vimos que pasó y estamos seguros que el equipo está hermético. Previo a iniciar el proceso de secado, hay que acordarnos que durante el montaje expusimos la parte activa del transformador. Entonces, tenemos como referencia una prueba de humedad residual de cuando llegó, después se intervino y después vamos a hacer una siguiente prueba de humedad residual de cómo lo dejamos después de que quedó expuesto al medio ambiente. Cuando se interviene un transformador, también es muy importante mencionar que la humedad relativa del medio ambiente no debe estar por arriba del 60%. En las costas es muy difícil que tengamos esa humedad relativa para el 60%. En esos casos, durante la intervención del equipo, hay que estar inyectando aire extra seco constantemente para evitar que absorba la mayor cantidad de humedad. Entonces hacemos la prueba de humedad residual previa al secado. Esta nos va a decir un valor de punto de rocío, por el cual vamos a sacar la humedad residual y cómo está el transformador al interior del transformador en su interior. Valores típicos les mencionaba, el otro CFE nos pide valor máximo 0.3%. Sí, la ANSI nos pide 0.5 para transformadores hasta de 230 si no me equivoco y 0.4 para transformadores de 230 hacia arriba. Bueno, ya tenemos un panorama de cómo quedó el transformador de húmedo. Si no lo expusimos mucho al medio ambiente y pasa el criterio, pues ya lo hicimos. Podemos hacer únicamente un barrido de vacío y podemos inclusive llenar con el vaciado. Si estamos fuera de parámetros, por arriba del punto 3 que nos pide CFE, hay que hacer un proceso de secado. Hay diferentes métodos de proceso de secado. Aquí vamos a hablar de dos puntualmente. Uno del proceso de secado de vacío a temperatura ambiente y más adelante vamos a hablar sobre el recirculamiento de aceite caliente ya en el transformador. También es un proceso de secado. ¿Sí? Entonces,
Como sabemos, el agua a 100 grados Celsius, a presión atmosférica, se empieza a condensar. Entonces, lo que nosotros buscamos en el proceso de secado mediante vacío es acercarnos al vacío absoluto y con ello tener un punto de ebullición menor para poder desprender la humedad que pudo haber tenido el transformador al interior. Aquí les dejo un esquema muy simple de lo que es un proceso de secado. Tenemos un equipo de vacío, el cual normalmente está acompañado de una bomba de vacío en serie con un reforzador, el cual se instala a una de las válvulas superiores del transformador. Puede ser inclusive donde va la válvula de sobrepresión, o algunos equipos ya vienen con algunas válvulas puntualmente para que tú le hagas vacío. Es importante instalar un vacúmetro con una válvula. La estructura del transformador está preparada ya para soportar la concepción de. Exacto, eso hay que verlo en el dossier. Generalmente viene en la placa de datos. La placa de datos te viene sí. En algunas, no tengo placa, si buscamos una, en los transformadores te vienen dos datos, sería bueno hacer una conferencia de cómo interpretar una placa de datos de un transformador. Es muy interesante. Lo quería agregar, pero se nos iba a extender mucho. Pero vienen dos datos importantes y que no todos los fabricantes lo ponen, pero sí muchos, donde te dicen soporta vacío absoluto, y hay veces que te dice presión positiva, 10 PSI, 8 PSI. No llegamos al vacío absoluto. De hecho, el vacío absoluto es ideal, pero no hay vacío absoluto. El vacío absoluto es ausencia de materia, entonces el vacío absoluto es un caso ideal. Pero sí llegamos a alcanzar valores muy por debajo de los 100 micrones, para tener una idea. Inclusive ya un vacío por abajo de los 750 micrones ya es un muy buen vacío para hacer un proceso de secado. No tengo ahorita el dato de Es que yo el vacío ajá, sí, nosotros lo manejamos típicamente en micrones. Sí, los fabricantes, los chinos, ellos lo en kilopascales. Entonces son otras unidades, pero ahorita vamos a hacer la conversión. Le hacemos vacío a la parte superior del transformador. Sí es importante ver que el transformador soporte, al menos teóricamente, que el fabricante se dice soporta vacío absoluto, es que tenemos luz verde. Ojo, si no lo soporta, no hay que hacerlo. Vamos a comprometer la estructura del transformador. Sí. Y igual lo que les comentaba hace rato de las pruebas de hermeticidad, hay que ver el manual del transformador o el instructivo para ver cuánto es permisible inyectarle a cada uno de los transformadores. Cada transformador es diferente porque los fabricantes usan diferentes diseños. Entonces, para no comprometerlos es importante ver esos valores. Entonces, bueno, les platicaba que hay que hacer la conexión. Es un esquema básico, o así a grosso modo, de lo que es para hacer un sistema de vacío, un secado mediante vacío. Hay que instalar un vacúmetro para estar monitoreando las lecturas. Se monitorean cada hora, se toma la lectura desde la hora 1, la presión del vacío, temperatura al interior del transformador, temperatura del medio ambiente y la adhesiva cada hora, y con ello vamos a ir monitoreando cómo va evolucionando el vacío. Al momento, previo a hacer el vacío, hay que igualar presiones. Es muy importante igualar presiones al interior del transformador. Si traemos cambiadores bajo carga, hay que igualar presiones. Generalmente traen un bypass entre el tanque principal y el cambiador bajo carga. Entonces es muy importante ver estos bypass. Si vamos a hacer vacío con todo y el tanque conservador, y el tanque conservador trae bolsa COX, también hay que ver ese bypass. Algunos fabricantes mencionan que solo se hagan vacío a la parte activa del transformador. Hay unos que es todo el sistema completo. Nuevamente es importante consultar con nuestro fabricante los procesos, porque cada fabricante tiene ciertos procesos puntuales para sus diseños de sus equipos, ¿sí? Entonces empezamos con vacío. El vacío nos va a ayudar a que la temperatura de ebullición en el agua disminuya, y con ello vamos a poder extraer la posible humedad que haya quedado al interior del transformador, derivado del tiempo que tuvimos expuesto por maniobras de montaje. ¿Cómo podemos complementar el proceso de vacío, o cómo sabemos cuánto tiempo le vamos a dar? Es complicado, pero lo podemos complementar con la prueba inicial de punto de rocío, donde tenemos un panorama de qué tan húmedo está,
y podemos hacer una prueba de abatimiento. La prueba de abatimiento generalmente se hace a las 24 horas, es un proceso continuo que puede llevar desde 12 hasta 4 o 5 días continuos, no podemos detener. Entonces es recomendable hacer una primera prueba de abatimiento a las 24 horas. ¿Cómo se hace la prueba de abatimiento? Es muy simple. Vamos a cerrar la válvula que instalamos donde está nuestra manguera. Vamos a tomar 7 lecturas, iniciando del minuto 0. Vamos a tomar al 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Y vamos a sacar la diferencia de la lectura final respecto de la lectura inicial. ¿Sí? No debemos de exceder los 50 micrones de diferencia. Si excedemos los 50 micrones de diferencia, puede ser a causa de dos cosas. O tenemos una fuga en el transformador, o todavía tenemos presencia de humedad al interior del transformador. En algunas máquinas, las stocks, son legendarias en el medio de la puesta en marcha de transformadores, que ya no hay tantas, se podía cuantificar la cantidad de agua que también tener un parámetro. Entonces, bueno, nos quedan 10 minutos, nos quedan 5 minutos. Vamos a continuar de manera así rápida. Entonces hacemos proceso de secado. ¿Quién nos va a dar la pauta de que realmente el proceso de secado fue el adecuado? La prueba de humedad residual. Esa prueba de humedad residual la vamos a hacer con aire extraseco con nitrógeno, presurizamos, dejamos reposar entre 12 y 24 horas y hacemos la medición y vamos a tener un valor por debajo del 0.3%. Ya tenemos nuestro proceso de secado que nos dio pauta a la prueba de humedad residual que estuvimos bien. Vamos a comenzar con el llenado. Entonces hay que hacer pruebas al aceite previo al llenado. Rigidez dieléctrica, factor de potencia y resistividad. Son 3 pruebas eléctricas que nos van a dar un indicativo de cómo se encuentran las propiedades eléctricas del transformador. ¿Sí? Ya hicimos las pruebas al aceite. Cuando vienen en pipa, solo hacemos esa prueba y una vez podemos iniciar con el llenado del transformador. El llenado del transformador hay que hacerlo mediante el proceso de vacío también. Hay que hacer, antes de iniciar el inyectado del aceite, hay que hacer vacío durante el tiempo que sea necesario hasta alcanzar valores por debajo de los 1000 micrones. Cuando alcanzamos valores por debajo de los 1000 micrones, ya podemos empezar a inyectar. ¿Con qué propósito? Hay que recordar que el transformador no es una figura geométrica uniforme, tenemos ciertas cavidades, entonces si no hacemos mediante vacío, podemos dejar una cama de aire que nos pueda meter en la puerta, ¿sabe? Puede inclusive romper distancias dieléctricas. Con el proceso de llenado mediante vacío, nos va a ayudar a que esas cavidades que no son uniformes se llenen en su totalidad. En consideraciones después de hacer el llenado del transformador, hay que romper vacío. Como lo mencioné, durante todo el proceso de llenado hay que tener un vacío. Al final, si queda vacío, hay que romper el vacío con aire seco. Hay que inflar la bolsa COX para purgar el tanque conservador. Hay que purgar radiadores. Hay que purgar boquillas, válvulas de sobrepresión y todo aquel elemento que tenga un dispositivo de purga para evitar dejar una posible purga. La prueba de estanqueidad. Con la prueba de estanqueidad es una prueba de hermeticidad, pero ya con aceite. Vamos a inyectar aire extraseco en la bolsa hasta alcanzar presiones entre 3 y 5 psi y vamos a dejar igual reposar por un tiempo entre 12 y 24 horas y obviamente no debemos de tener pérdida de presión ni tampoco presencia de fuga. Ya con aceite, el aceite nos da un panorama muy visual de seguir la posible fuga, ¿verdad? Pruebas finales. Ya una vez que tenemos el aceite en el transformador, no nos quedan más que hacer pruebas finales. Vamos a hacer nuevamente pruebas a boquillas, las que mencionamos al inicio, pruebas finales, pruebas a los transformadores de corriente, las mismas que mencionamos, pero ahora ya instalados los DCs con las torretas, y pruebas a accesorios. Hay que monitorear los accesorios de control, hay que hacer simulación de alarmas, es muy importante. Inicialmente probamos los accesorios de manera individual y de manera local, por así decirlo. Ahora, ya que hicimos la conexión, ya está instalado en el transformador, se hizo una conexión y un cableado hasta el gabinete de control, y hay que verificar que la alarma se vea reflejada en el gabinete de control, que cambie de estado, y que el esquema de protección corresponda a lo que nos menciona el fabricante. Sería las del
transformadores de corriente, boquillas, accesorios. Y las pruebas de aceptación in situ, estas son las pruebas altas. Estas pruebas son punto crítico ya al momento de estar por ejemplo, la puesta en marcha de un transformador. Estas pruebas nos van a decir muchas cosas de cómo está el transformador. Tenemos desde las pruebas que nos van a decir las condiciones dieléctricas del transformador, como resistencia de aislamiento al núcleo, resistencia de aislamiento a devanados y factor de potencia. Estas tres pruebas nos van a decir qué condiciones dejamos los aislamientos del transformador. Además de que tenemos las pruebas que nos ayudan o posiblemente a diagnosticar algún desperfecto en la geometría del transformador, como son relación de transformación, resistencias óhmicas. Resistencias óhmicas es muy importante para verificar que las conexiones internas que hicimos en el transformador no hayan quedado flojas. Relación de transformación nos va a decir que pues realmente los valores que menciona el fabricante son los correctos. Y las pruebas que más nos interesan en una puesta en marcha de un transformador son aquellas que nos dan un panorama de la geometría y de la parte activa del transformador, como son corriente, oscilación, SFRA, impedancia de cortocircuito. Estas tres pruebas nos van a ayudar si hubo algún desperfecto. Y bueno, se nos acabó el tiempo, se nos agarraron las prisas.